Buenas noches. Me alegra veros aquí para estudiar la palabra de Dios. Antes de comenzar, pidamos al Señor su bendición para nuestro estudio. Os invito a inclinar vuestras cabezas reverentemente conmigo para pedir la presencia del Señor. Padre en los cielos, al estudiar este asunto tan importante de la justicia por la fe y el conflicto del tiempo del fin, pedimos la guía de tu Espíritu Santo. Creemos que estamos viviendo los tiempos finales. Queda poco tiempo. Jesús viene pronto y queremos saber cómo desarrollar esa fe que no flaqueará en la crisis final. Así que te pedimos que estés con nosotros y que nos enseñes a través de tu palabra. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos leyendo un pasaje que encontramos en Apocalipsis 16, del 12 al 16. Pero antes de ello, quisiera decir que el libro de Apocalipsis habla de 7 plagas devastadoras que caerán sobre la tierra tras el cierre del tiempo de gracia. Los versículos que vamos a leer describen la 6ª plaga, es decir, la penúltima plaga que caerá sobre la tierra. Y vamos a estudiar un versículo en particular de este pasaje. Apocalipsis 16, del 12 al 16, dice así: El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y ahora viene el versículo clave, en el que profundizaremos un poco más en el estudio de hoy. Es el versículo 15, y dice así: He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y después viene finalmente el versículo 16, que dice: Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Como dije, hoy nos vamos a centrar especialmente en el versículo 15. Voy a leer el versículo de nuevo. Y haré énfasis en las palabras que examinaremos en mayor detalle. Dice el versículo 15: He aquí, yo vengo como ladrón. Hemos de entender qué quiere decir que Jesús venga como ladrón. Dice Jesús después: bienaventurado el que vela. Necesitamos entender qué significa velar. Y guarda sus ropas. ¿Qué significa guardar las ropas? Para que no ande desnudo. ¿Qué significa andar desnudo? Y vean su vergüenza, como resultado de andar desnudo. Así que estudiaremos todas estas expresiones en detalle, pues son muy importantes. Me gustaría decir que si tenéis una edición del Nuevo Testamento en la que aparezcan las palabras de Jesús en rojo, las últimas letras en rojo que encontraréis en la primera parte de Apocalipsis están en Apocalipsis 3:21. En otras palabras, Apocalipsis 3:21 es el último sitio en que Jesús habla en Apocalipsis hasta llegar a Apocalipsis 16:15. Transcurren bastantes capítulos y versículos entre las palabras de Jesús del capítulo 3 y las de Apocalipsis 16:15. De modo que este es un versículo muy importante del libro de Apocalipsis. Ahora, este mensaje que vamos a estudiar es aplicable al mundo en general, pero en verdad lo es especialmente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La última iglesia del libro de Apocalipsis. Ahora,
¿Cómo sabemos que este versículo, este peligro de estar desnudo cuando caiga la sexta plaga, es aplicable de manera especial a los adventistas del séptimo día? Bien, en Apocalipsis 3:18 tenemos varias expresiones y palabras similares a las de Apocalipsis 16:15. Jesús está aconsejando a la iglesia de Laodicea, la séptima iglesia, la última antes de la segunda venida de Jesús. Y vais a ver el parecido con Apocalipsis 16:15. Dice Jesús a la iglesia de Laodicea: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ved que se advierte a la iglesia de Laodicea tener puestas sus vestiduras blancas para que no se la encuentre desnuda. De modo que Apocalipsis 16:15 es una advertencia especial, especialmente para la iglesia adventista del séptimo día. Quiero leer una cita que encontramos en Mensajes Selectos 2, página 66, donde Ellen White confirma que el mensaje de Apocalipsis 16:15, así como el de Apocalipsis 3:18, es de modo especial aplicable a los adventistas del séptimo día. Dice así: el mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. Por tanto, el mensaje a la iglesia de Laodicea es un mensaje especial para la iglesia adventista del séptimo día. Y puesto que Apocalipsis 16:15 tiene conceptos comunes, también es especialmente aplicable a la iglesia final. A la iglesia adventista del séptimo día. De hecho, Ellen White remarca que el mensaje a Laodicea es de vida o muerte. En Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 181, Ellen White explica que este mensaje será el que cause el zarandeo en la iglesia adventista del séptimo día. Voy a leer este pasaje en el que Ellen White le habla al ángel. Dice así: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba, y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Así que este mensaje es tan importante que va a causar un zarandeo entre el pueblo de Dios, en la iglesia adventista. El zarandeo consiste básicamente en que saldrán la mayoría de los que ahora aseguran seguir a Jesús, y solo quedará un pequeño remanente. Ahora, necesitamos analizar el contexto de Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:12, que ya leímos, retrata el momento de la sexta plaga. Ya ha concluido el tiempo de gracia. Las 7 plagas caen cuando ya se han decidido todos los casos. Nadie puede salvarse una vez que las plagas han comenzado a derramarse. Así que la sexta plaga tiene lugar bastante después de cerrarse la puerta de la gracia. Voy a leer el versículo 12, interpretando algunas de sus palabras para que podamos comprender el significado del versículo. El sexto ángel derramó su copa
sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates era el río de Babilonia. En Apocalipsis, Babilonia se asienta sobre el río Éufrates. Pero la pregunta es, ¿qué representa el Éufrates? No se trata del río literal que atraviesa Irak, pues continúa diciendo, y el agua de este se secó. Ahora, ¿cuáles son las aguas del Éufrates? No hemos de adivinarlo, pues Apocalipsis 17:15 nos dice que las aguas donde la ramera, que es Babilonia, se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que el sexto ángel derramó su copa sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, y nos dice que el agua se secó. Eso significa básicamente que las muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos van a dejar de apoyar a este sistema llamado Babilonia, que es un sistema global liderado por la ramera, la cual representa a una iglesia apóstata, en este caso la iglesia católico romana o el papado. Dice, por tanto, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y los reyes del oriente no son ni más ni menos que Jesucristo y los ángeles del cielo en la segunda venida. Así que dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ese es el versículo 12. Veamos ahora los versículos 13 y 14, de los cuales os digo que no están en orden cronológico. Con respecto al 12, el cual te lleva al punto culminante en que viene Jesús, prepara el camino para la venida de Jesús. Los versículos 13 y 14 te llevan a eventos anteriores. En el tiempo son anteriores que Apocalipsis 16, 12. Leamos ahora los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Así que imaginad a estos 3 espíritus inmundos saliendo de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahora, ¿qué representan el dragón, la bestia y el falso profeta? Los que han estudiado profecía bíblica saben que el dragón representa el mundo secular, los poderes seculares del mundo. La bestia es la de Apocalipsis 13 y representa al papado. Y el falso profeta es esa bestia que se levanta de la tierra y que tiene 2 cuernos como de cordero y representa al protestantismo apóstata, especialmente al de los Estados Unidos. Así que quiero que retengáis la imagen de que estos 3 espíritus inmundos salen de las bocas del dragón, la bestia y el falso profeta y van al mundo con un propósito específico. Fijaos en el versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que el propósito de estos 3 espíritus inmundos es reunir al mundo entero para la batalla final contra Dios. En otras palabras, va a haber 2 bandos en el tiempo final, el bando de Dios y el del diablo. Se van a formar 2 grupos. Permitidme haceros la comparación. En Apocalipsis 14, 3 ángeles santos reúnen a los justos en el lado de Dios. Se nos dice en Apocalipsis que estas personas siguen al Cordero por donde quiera que va, adoran a Dios, son reunidos para la Jerusalén espiritual, que es la Iglesia, y reciben el sello de Dios en sus frentes.
Vayamos ahora con la reunión de los impíos. 3 ángeles malos reúnen a los impíos, los cuales no siguen al Cordero, sino a la bestia. Los impíos no adoran a Dios, sino a la bestia. No son reunidos para Jerusalén, sino para Babilonia. Y no reciben el sello de Dios, sino la marca de la bestia. Así que tenéis este claro contraste entre estos dos grupos. Uno reunido por 3 ángeles inmundos y otro por 3 ángeles de Dios. Y el propósito del triunvirato de ángeles inmundos es reunir a todo el mundo del lado del diablo para hacer la guerra contra Dios en la persona de su pueblo. Me gustaría leer una cita que está en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 983. En ella vamos a ver que Ellen White aplica Apocalipsis 16, del 13 al 14, a eventos anteriores al cierre del tiempo de gracia. Quiero subrayar una vez más, pues es muy importante, que el versículo 12 describe algo que sucede durante el periodo de la 6ª plaga, cuando se secan las aguas de Babilonia. Esto es tras el cierre del tiempo de gracia. Los versículos 13 y 14 retroceden en el tiempo y describen las maniobras de aglutinamiento anteriores al cierre del tiempo de gracia. Apocalipsis 16:12 tiene lugar tras el cierre de la puerta de la gracia, justo antes de la segunda venida de Jesús. Ellen White admitió esto, como os decía, y podéis encontrarlo en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 983. Dice así: este es un tiempo solemne y terrible para la Iglesia. Los ángeles ya están preparados, aguardando el mandato de Dios para derramar las copas de la ira sobre el mundo. Fijaos que esto sucede aún en el tiempo de gracia, pues los ángeles aún no han derramado las plagas. Continúa diciendo: los ángeles destructores están iniciando la obra de venganza, pues el Espíritu de Dios está gradualmente retirándose del mundo. Por tanto, el Espíritu Santo aún no se ha retirado del todo. Continúa diciendo: Satanás también está preparando sus fuerzas del mal. ¿Veis las dos reuniones? Dios reúne a su pueblo y Satanás prepara sus fuerzas del mal. Y ahora cita Apocalipsis 16. Saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Veis la escena? Apocalipsis 16, del 13 al 14, habla de la formación, antes del cierre del tiempo de gracia, de los dos bandos, que se enfrentarán en la batalla final. Apocalipsis 16:12 describe eventos posteriores al cierre del tiempo de gracia. Ahora, entre ambos acontecimientos tenemos el versículo 15, el cual es una especie de versículo entre paréntesis. Lo que nos dice es que, puesto que Dios va a reunir a su pueblo de un lado y el diablo va a reunir al suyo del otro lado, para la batalla del Armagedón, asegúrate de que al llegar ese momento estás en el lado correcto. En otras palabras, el versículo 15 pretende advertir a la gente de reunirse del lado de Dios. Me gustaría mencionar que en varias versiones modernas de la Biblia, como por ejemplo en la versión inglesa estándar, que cada día es más utilizada, este versículo aparece entre paréntesis. Es una declaración explicativa. Nos dice que viene la gran batalla. Las aguas de Babilonia se secarán y Dios ganará la batalla. Ambos bandos se están formando ahora. Asegúrate de estar del lado del Señor. Así que esta es la advertencia dada en Apocalipsis 16:15, la cual leeré de nuevo. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Por tanto, el versículo 15 es una advertencia que Dios nos da para que, cuando llegue el tiempo, estemos en el lado correcto.
Lo que haré ahora es leer en Apocalipsis 16 el versículo 14 y a continuación el 16, saltando el versículo 15. De manera que veáis la conexión entre los versículos 14 y 16. Saltaré el versículo 15 para que veáis que es un paréntesis. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Visteis la conexión entre los versículos 14 y 16? El versículo 15 es un auténtico paréntesis entre el 14 y el 16. Lo que ahora necesitamos es analizar las expresiones que encontramos en el versículo 15, pues Dios está diciendo que, antes de que se cierre la gracia, 3 ángeles fieles van a reunir a gente en el lado de Dios y 3 ángeles caídos van a reunir a gente en el lado del diablo. Y Dios quiere que nos aseguremos de que nos alistamos en el bando de Dios. De modo que cuando venga la batalla estemos listos para encarar la crisis. Ahora, ¿qué dice el versículo 15 que hemos de hacer para estar seguros de que nos alistamos en el bando correcto? Fijémonos en la primera expresión. He aquí, yo vengo como ladrón. Si preguntáis a la mayoría de los cristianos ¿qué significa eso?, os dirán que se refiere a que Jesús vendrá como ladrón en su segunda venida, o bien en el rapto secreto. Pero en realidad, esto no se refiere a ningún rapto, una enseñanza no bíblica, ni a la segunda venida de Jesús. La venida como ladrón se refiere al momento del cierre de la gracia, en que, si no has sido alistado del lado del Señor por los 3 ángeles fieles, si has sido alistado por los 3 ángeles caídos, estarás en el lado equivocado. Y Jesús cerrará la puerta. Ahora, realmente hay 2 instantes de tiempo asociados a la venida como ladrón. Imaginad que estáis durmiendo y que olvidasteis echar la llave a la puerta. Estáis profundamente dormidos y es medianoche. No estáis vigilantes, no tuvisteis la precaución de echar la llave, no os preparasteis. Pues no os figurabais que el ladrón viniera esa noche. Y mientras dormís, viene el ladrón y roba todo lo que es de valor. Os pregunto, ¿sabría la gente de la casa que vino el ladrón? No, ¿verdad? Pues todos en la casa estaban dormidos. ¿Cuándo descubren que el ladrón ha venido? Cuando llega la mañana y se despiertan. Pero entonces es demasiado tarde. La venida como ladrón representa el cierre del tiempo de gracia. Las personas no sabrán que se ha cerrado. ¿Cuándo averiguarán que la puerta de la gracia se cerró y que se han perdido? Cuando venga Jesús. Comprobarán que están en el bando equivocado. Quiero leer un pasaje bastante largo que se encuentra en el volumen 2 de los Testimonios, páginas 190 a 192, acerca del significado de la venida de Jesús como ladrón. Es un poderoso pasaje en el que Ellen White describe lo que significa venir como ladrón. Es una cita larga, pero es también muy significativa, y hay ciertas expresiones en las que quiero detenerme. Ella cita Marcos 13 y dice: Jesús nos ha dejado esta palabra. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo.
velad, citando aquí Marcos 13 del 35 al 37, y sigue diciendo, estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo, para encontrar un pueblo dormido. Entonces, ¿a qué tiempo se refiere? Continúa diciendo, no, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, y cuando se promulgue el decreto que dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Este es el momento cuando sus siervos deben rendir cuentas. Para los que no se han preparado en pureza y santidad, que los capacitaría para encontrarse entre los que aguardan para dar la bienvenida a su Señor, el sol se pone en medio de pesar y tinieblas, para no salir nunca más. El tiempo de prueba termina, la intercesión de Cristo cesa en el cielo. Ese momento por fin llega repentinamente sobre todos, y los que no purificaron sus almas por la obediencia a la verdad son encontrados durmiendo. Se cansaron de esperar y velar, se volvieron indiferentes con respecto al regreso de su Maestro. No anhelaban su aparición. Y creyeron que no era necesaria esa vigilancia constante y perseverante. Se han sentido desilusionados en sus expectativas, y eso podría ocurrirles de nuevo. Llegaron a la conclusión de que aún había tiempo para que se despertaran. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de obtener un tesoro terrenal. Sería prudente obtener todo lo posible de este mundo, y al tratar de lograr ese objetivo, perdieron todo su deseo y su interés en la aparición de su Maestro. Se volvieron indiferentes y descuidados, como si su venida estuviera todavía muy lejos. Pero mientras su interés quedaba sepultado debajo de las ganancias mundanales, la obra terminó en el santuario celestial y ellos no estaban preparados. Volumen 2 de los Testimonios, páginas 190 a 192. Así que la venida como ladrón simboliza el cierre del tiempo de gracia. Es el momento en que Jesús cierra la puerta. Los que no están velando no saben que la gracia se ha cerrado, y no lo descubren hasta que Jesús viene. Así que cuando en Apocalipsis 16:15 Jesús dice, vengo como ladrón, lo que está diciendo es que la puerta de la gracia se cerrará, y los que no velan no lo sabrán. Tras decir que viene como ladrón, en el versículo 15, Jesús da ahora un consejo a su iglesia. Bienaventurado el que vela. Ahora, ¿qué es velar? En griego, la lengua del Nuevo Testamento significa estar alerta, estar despierto, estar vigilante, prestar atención a todo lo que sucede. La palabra es usada en varios lugares del Nuevo Testamento. Y quiero leer algunos de ellos. En Mateo 24, del 42 al 44, Jesús también advierte a su pueblo que velen. Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. De nuevo, no se refiere a la segunda venida, sino al cierre del tiempo de gracia. Les está diciendo que estén alerta, que estén despiertos, porque no saben cuándo se cerrará el tiempo de gracia. Pero sabed esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No se refiere solo a la segunda venida, es la venida de Jesús a su Padre para cerrar la puerta de la gracia, cuando todos los casos se hayan decidido para vida o para muerte. Encontramos la misma idea en la parábola de las 10 vírgenes. Fijaos en Mateo 25:13, que es el versículo en el que concluye la parábola. Dice así: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En otras palabras, hemos de velar, hemos de estar listos, porque no sabemos cuándo se cerrará la puerta de la gracia. Y por cierto, si alguno de nosotros muriese esta tarde, oro al Señor para que no suceda, sería el cierre de la gracia para él. Para los que no llegan al cierre del tiempo de la gracia del mundo, sino que mueren, ese es el fin de su tiempo de gracia. Ahora, en Mateo 26, 38 y 40 encontramos a Jesús en el Getsemaní diciendo a sus discípulos que velen. En otras palabras, que estén alerta, que estén despiertos. Dice así: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Así que velar significa estar bien despierto, estar alerta de lo que suceda, estar preparado continuamente. Vayamos a Apocalipsis 3:3, donde una vez más se usa la palabra velar en el contexto del cierre de la gracia. Dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En otras palabras, no sabrás cuándo se cierra la puerta de la gracia. Así que estate preparado continuamente, estate despierto, estate alerta, pues la gracia se cerrará en cualquier momento. Ahora, encontramos otra palabra significativa en Apocalipsis 16:15. Jesús, además de decirnos que viene como ladrón y de aconsejarnos que velemos, nos aconseja que guardemos nuestras ropas. ¿Qué significa guardar las ropas? De nuevo hemos de ir a la lengua original, el griego, en el que fue escrito el Nuevo Testamento. La palabra guardar es la palabra griega tereo, que significa preservar, proteger o salvaguardar. De acuerdo con el diccionario exegético del Nuevo Testamento, significa guardar o preservar sin tacha la naturaleza de una persona o una condición. Hay varios versículos en el Nuevo Testamento que contienen esta misma palabra y pueden ayudarnos a comprender qué significa. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:7 encontramos al apóstol Pablo diciendo: al final de su vida he guardado la fe. En otras palabras, he sido fiel. He salvaguardado o he protegido la fe. En Efesios 4:3 encontramos al apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Éfeso a guardar la unidad. En otras palabras, a salvaguardar o proteger la unidad, a preservar la unidad de la iglesia. En Judas 6 se nos dice que los ángeles rebeldes no guardaron su lugar en el cielo, es decir, lo perdieron. Por tanto, ¿qué quiere decir Jesús en Apocalipsis 16:15 con guarda sus ropas? Significa preservar las ropas.
proteger las ropas, salvaguardar las ropas, permanecer firme, permanecer fiel. Ahora, ¿de qué color son esas ropas? Vimos en Apocalipsis 3:18 que son vestiduras blancas. En la Biblia, las vestiduras que lleva el pueblo de Dios son blancas. Ahora, algo interesante es que hay una conexión entre guardar las ropas y el modo en que se anda. Fijaos que dice: bienaventurado el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Por tanto, si no guardas tus ropas, andas desnudo y la gente ve tu vergüenza. De modo que hemos de entender también qué significa la palabra andar, pues no guardar las ropas afecta al modo como andas. Así que, ¿qué significa andar? Hay varios versículos en el Nuevo Testamento que pueden ayudarnos a entender qué significa andar. Siempre que se utiliza referida a los justos, la palabra andar tiene connotaciones de comportamiento, de conducta. Hace mención de cómo conduces tu vida o, en otras palabras, cómo son las obras de tu vida. Así que, si guardas tus ropas, estás andando correctamente. Veamos varios versículos y empezamos por Efesios 2:10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, ¿para que anduviésemos en qué? En buenas obras. Vayamos a 1 de Juan 2:6. Estamos diciendo que los que guardan sus ropas, los que velan, los que saben que Jesús va a cerrar la gracia como ladrón, andan de un determinado modo. Veamos qué dice 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, debe comportarse como Cristo cuando estuvo en la tierra. Otro versículo interesante es Hebreos 11:5, el cual hace referencia a Génesis 5:24, si bien hay una ligera diferencia entre ambos. Habla de Enoc y dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero, ¿qué es lo que dice Génesis? Génesis 5:24 dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Así que agradar a Dios significa caminar con Dios, manifestar un carácter semejante al de Dios. Tiene que ver con el comportamiento, de modo que cuando caminas o andas con Dios, habrá un reflejo en tu conducta. Vayamos a Efesios 2, del 1 al 3, donde se hace referencia a un distinto modo de andar, andar en pecado o en tinieblas. Tiene también que ver con el comportamiento o la conducta, pero en sentido negativo. Pablo dice a los efesios lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Once what? There's a key word. Conducted ourselves in the lusts of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. So how do naked Así que los que están desnudos caminan de acuerdo con este mundo. ¿Por qué? Porque no tienen sus ropas. have the what? The garment. Does having the garment ¿Tener las ropas tiene algo que ver con la conducta o el comportamiento? Por supuesto que sí. Veamos Colosenses 3 del 6 al 7, que habla también de cómo andan los que son mundanos. Dice así: verse 6 and 7, because of these things, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis what? en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Who walk in what? Disobedience. Disobedience to what? To God's law or to God's word. So once again it says, because of these things, the wrath of Aquí se habla de algunos que andan en desobediencia. ¿A qué? A la ley de Dios o a la palabra de Dios. in them. Notice also, Veamos Apocalipsis 3 del 3 al 5. Es un pasaje muy importante, pues alude a varias ideas que encontramos en Apocalipsis 16, 15. Revelation 16 and verse 15. You're going to find seven. Vais a encontrar ideas en común entre ambos pasajes. En Apocalipsis 3 del 3 al 5 habla Jesús y dice lo siguiente: Here Jesus is speaking and he says, therefore if you will acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, chapter 4 y guárdalo, verse 3 it begins y arrepiéntete, not what? pues si no velas, Jesus says, I will vendré sobre ti como ladrón, thief y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. know what hour I will come upon you. Are you catching the picture? If you don't watch, Jesus will come as a thief, and you will not know when he came. And it's talking about the close of probation. And now notice verse 4. You have a Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Tienen vestiduras estas pocas personas en Sardis? Sí, pues dice que no las han manchado. ¿Son vestiduras literales? defiled your garments. Are these literal garments or are these No, son vestiduras espirituales, las vestiduras de la justicia de Cristo. Pero quiero que veáis ahora que los que tienen vestiduras espirituales tendrán algún día vestiduras literales. Continuemos leyendo. 4? You have a few names even in Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, Oh, they're going to receive. porque son dignas. They shall walk with me in white, for they are what? Worthy. He who overcomes. El que venciere. Oh, that's interesting. Ahora, vencer tiene que ver con la conducta, ¿verdad? Behavior? Yes. He who overcomes. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. In white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So what is Revelation Por tanto, 16? ¿qué es lo que nos dice Apocalipsis 16, 15? Jesús comienza diciéndonos: he aquí, yo vengo como ladrón, es decir, se cerrará el tiempo de la gracia y no te darás cuenta. Así que estate despierto, estate alerta. Después dice: bienaventurado el que vela, el que no está dormido, como, a diferencia de los discípulos, Jesús en el Getsemaní. Was in the Garden of Gethsemane, contrary to the disciples. And then it says, Después habla de quien guarda sus ropas, es decir, quien las mantiene limpias, y si no lo haces, andarás desnudo, garments, what happens? You're going to walk naked, and people y verán tu vergüenza. Así que os pregunto, ¿tienen las ropas algo que ver con el comportamiento? if you have the garment, Si tienes las ropas, ¿afectará eso a tu vida y a tus acciones? Claramente, pues si guardas tus ropas, no andarás desnudo, walk naked. You will walk andarás vestido. Y recordemos que andar hace referencia a la conducta. behavior. Now, let's go to Revelation. Vayamos ahora a Apocalipsis 19, 8.
en que se habla de la última generación, cuando tienen lugar las bodas del Cordero. This is when the wedding of the Lamb takes place. It says here, Leeremos también el versículo 7 para entender el contexto. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice así: let us be glad and rejoice. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Is the righteous acts of the saints. So does having the Así que tener las vestiduras tiene algo que ver con las acciones, con la conducta. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis. It's the book of Revelation that is saying it. It says the fine linen, clean and bright, is Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. the life of the saints. Es la vida justa de los santos, pero la única razón por la que tienes esa vida justa es porque estás cubierto con las ropas. Justification. Justificación conduce a santificación. Ambas van juntas, no pueden estar separadas. Now, Permitidme leeros ahora del Espíritu de Profecía, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 310, donde Ellen White comenta sobre este pasaje de Apocalipsis 19, 7 y 8 lo siguiente. 7 and 8. She says, by the wedding garment, El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. so what is represented? A la Iglesia le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante. To the church Apocalipsis 19, 8. in fine linen, Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5, 27. or any such thing. That's Ephesians 5 verse 12. El lino fino, dice la Escritura, es la justicia de los santos. Apocalipsis 19, 8. Of Christ, his own Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte, imputed. Imputed means to no dice imputa. it means Imputar es conceder a crédito, to your account. pero no dice eso. Lo que dice es He says his own su propio carácter sin mancha que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. interesting. Es interesante que Ellen White dijo en Mensajes para los Jóvenes, página 32, que la justicia por la que somos justificados Justified is imputed. es imputada, es decir, concedida a crédito, aparte de nosotros, mientras que la justicia que nos santifica es impartida. The righteousness that sanctifies us is imparted. The first La primera es nuestro título para el cielo y la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Es un equilibrio perfecto. the righteousness La justicia que nos justifica es imputada, la justicia que nos santifica es impartida. Así que ya sabemos a qué se refiere Ellen White en Palabras de Vida del Gran Maestro cuando habla de impartir. Es la justicia que fluye a nosotros de haber sido justificados. Es la justicia que fluye a nosotros de una relación con Jesucristo. in Revelation 22 En Apocalipsis 22:11 encontramos, y leeré de la versión estándar inglesa, que creo hace una excelente traducción de este versículo, una referencia al cierre del tiempo de gracia. Va a haber dos grupos. Dice así: this way. Let the evildoer, el que es injusto practique la injusticia todavía. the Greek, by the way, El griego, por cierto, tiene la misma connotación de acción. La King James dice, el que es injusto sea injusto todavía. is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, O el que es justo sea justo todavía. Pero en el griego original, el verbo tiene que ver con acción. so let the evildoer still El que es injusto practique la injusticia todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo sea santo todavía. the righteous will what? Will still do right, and the holy will still be what? And the holy will still be holy. Now I want to read Quiero leer otra cita del Espíritu de Profecía. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 311. Es una cita poderosa sobre la relación entre justificación y santificación. Dice así: by his perfect obedience.
por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Not the fig leaf garment, not the nakedness and deformity of sin, but his own robe of righteousness, which is perfect obedience to the law of Jehovah. What a powerful... ¡Qué poderosa declaración! Hay un gran debate en la Iglesia Adventista del Séptimo Día acerca del mensaje de 1888. Hay incluso un comité para el estudio del mensaje de 1888. Sin embargo, hay una cita de Ellen White que sintetiza en gran manera el mensaje de 1888. Se encuentra en Testimonios para los Ministros, páginas 91 y 92, y dice así: presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. De modo que recibir la justicia de Cristo se manifiesta en obediencia a todos los mandamientos de Dios. La auténtica justificación lleva a una vida santificada. Quiero leer de nuevo un mensaje al que aludí anteriormente. Está en Mensajes para los Jóvenes, pero también en el Review and Herald del 4 de junio de 1895. Dice así: la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Hemos de tener el título y también la idoneidad para entrar allí. Ahora, si leéis Apocalipsis, veréis que la generación final será una generación victoriosa. Tendrán vidas ejemplares, santificadas, pues habrán recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Quisiera que volviésemos a Apocalipsis. Solo haremos referencia a ello, pues no tenemos tiempo de leer los versículos, pero en Apocalipsis 6, del 14 al 17, encontramos una descripción de la segunda venida de Cristo. Recordad, hombres escondiéndose en las cuevas y pidiendo a las peñas que cayeran sobre ellos. Y la escena termina con una pregunta muy interesante. Dice así: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Por supuesto, no los que se esconden en cuevas y piden a las peñas que caigan sobre ellos. Pero la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie cuando llegue ese día, el gran día de su ira? ¿Dónde esperáis encontrar la respuesta a esa pregunta con la que concluye el capítulo 6? ¿No será en el capítulo 7? En Apocalipsis 7, del 1 al 8, aparece el sellamiento de los 144.000. Ahora, en ese capítulo 7 no hay una descripción del carácter de los 144.000. Simplemente se habla de su sellamiento con el sello de Dios. Pero en Apocalipsis 14 encontramos de nuevo a los 144.000. Y aquí sí que se habla de su carácter. Apocalipsis 7 hace énfasis en el sellamiento de los 144.000.
Y Apocalipsis 14 nos dice por qué fueron sellados, por tener el carácter sin falta. Finalmente, Apocalipsis 15, del 2 al 4, describe la victoria de los 144.000 sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Permitidme sintetizar cómo Apocalipsis 14, del 1 al 5, considera a este grupo. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Andan como anduvo el Cordero. No fueron contaminados con mujeres, y eso no quiere decir que nunca se casaron, pues el matrimonio no contamina, a menos que seas infiel a los votos matrimoniales. Por tanto, lo que dice es que no tuvieron relaciones ilícitas con las iglesias apóstatas, se mantuvieron fieles a Jesús. Dice también que no fue hallada mentira en sus bocas. De la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, si no hay mentira en sus bocas, significa que no debe haberla en sus corazones. Finalmente dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Tienen un carácter inmaculado, tienen la justicia de Cristo, tienen una relación tan cercana con Jesús que viven una vida santificada. No les salva su vida, pero su vida muestra que están entregados a Jesucristo, que llevan las vestiduras, pues andan como el Señor anduvo. La generación final caminará con Jesús. Ahora, ese no es el único lugar de la Biblia donde se pregunta quién podrá sostenerse en pie en el gran día de su ira. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento donde se hace esa pregunta o una muy similar. Por ejemplo, en Joel 2:11. Desafortunadamente no tenemos tiempo de leer los 10 primeros versículos de Joel 2, los cuales describen la segunda venida de Jesús, pero Joel 2:11 alcanza el punto culminante de la segunda venida. Dice así: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Veis que la pregunta es similar a la de Apocalipsis 6:17? No lo haremos ahora, pero si leéis los versículos del 12 al 17, encontraréis la respuesta a la pregunta. La respuesta que da es que podrán soportarlo los que en el día de la expiación hacen lo que la Biblia dice que hay que hacer en ese día. ¿Estamos ahora en el día de la expiación? Sí. Jesús está purificando el santuario celestial y el templo de nuestra alma ha de estar purificándose al mismo tiempo. Pues Jesús no va a purificar nada allá arriba que no haya sido purificado en el templo de nuestra alma. Por tanto, si leéis los versículos del 12 al 17, encontraréis expresiones tales como «Convertíos a mí con todo vuestro corazón». Con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Tocad trompeta en Sión. Recordad que la fiesta de las trompetas anunciaba el día de la expiación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, santificad la reunión. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Todo esto es aflicción por el pecado con deseo de vencerlo. Esa es la actitud de esa generación del fin, que no solo tendrá la justicia imputada de Cristo, sino que también vivirá una vida como la que vivió Jesús. Otro lugar en el que se hace una pregunta similar es en el Salmo 15. Y fijaos en que en cada sitio en que se hace la pregunta, la respuesta hace hincapié en el estilo de vida. Lo vimos en Apocalipsis 14 al hablar de los 144.000, lo vimos en Joel 2, y ahora vamos a verlo en el Salmo 15, que dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Recordad que los 144.000 sirven a Dios
en el templo día y noche. ¿Quién morará en tu monte santo? El monte santo de Dios es el monte de Sión, donde están los 144.000. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. En otras palabras, será capaz de sostenerse en pie. ¿Veis el énfasis en la vida de la persona? Isaías 33, del 14 al 16, contiene una pregunta similar. Primero habla de los impíos en Sión, y entonces hace dos preguntas. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La mayoría de los cristianos piensan que son los impíos los que habitarán con las llamas eternas y el fuego consumidor. Pero la Biblia dice que es al revés. Los impíos no podrán habitar ahí, pues serían consumidos. Los justos sí, pues tienen un carácter a prueba de fuego. Así como Sadrac, Mesac y Abednego no fueron quemados en el horno, el pueblo de Dios no será quemado por el glorioso carácter de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Veamos un pasaje más del Antiguo Testamento que hace una pregunta similar y hace hincapié en el estilo de vida. Salmos 24, del 3 al 6, dice así: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Así que en todos estos pasajes se formula la pregunta y la respuesta dada muestra que los que han aceptado al Señor tienen una conducta o una andadura o un estilo de vida especial. Ahora, Ellen White tiene una cita muy especial. En el Review and Herald del 1 de abril de 1890, ella habló del mensaje de 1888, el mensaje de justicia por la fe, y dijo así: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Ella afirma que es realmente el mensaje del tercer ángel. Ahora, uno puede preguntarse qué tiene que ver el mensaje del tercer ángel con el mensaje de justicia por la fe. Bien, leamos el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, del 9 al 12.
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Os pregunto, ¿cómo va a ser la prueba para que adoremos a la bestia y a su imagen y que recibamos la marca? Va a ser tremenda, va a requerir fe, va a requerir la justicia por la fe, que seamos cubiertos por la justicia de Cristo. Tanto justificación como santificación, la cual viene como resultado o como fruto. Finalmente, el versículo 11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, Apocalipsis 13, del 11 al 18, nos habla de la crisis por la que va a pasar el pueblo de Dios en relación al asunto de la bestia, la imagen y su marca. Probablemente habéis oído de la bestia que sale de la tierra. Esta bestia hará una imagen de la primera bestia, del papado, y va a ordenar a todos que adoren y sigan a la bestia. Va a ordenar a todos que adoren la imagen de la bestia y que reciban la marca de la bestia. Y los que se nieguen no podrán comprar ni vender, y finalmente serán condenados a muerte. Esa será una prueba tremenda. Ved la conexión entre el mensaje del tercer ángel y Apocalipsis 13 del 11 al 18. El mensaje del tercer ángel advierte sobre lo que encontramos en Apocalipsis 13 del 11 al 18. Que la bestia que sale de la tierra hará una imagen de la primera bestia e intentará imponer la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14 advierte que cuando eso suceda no adoremos a la bestia ni a la imagen y no recibamos la marca. En otras palabras, nos advierte sobre esos poderes y nos advierte que no los sigamos. Quizá podéis preguntar, ¿qué tiene esto que ver con justicia por la fe? Antes de contestar eso, he de preguntar lo siguiente. ¿Es este el mismo concepto de justicia por la fe que tenía Lutero? Muchísimos teólogos adventistas dicen actualmente que el mensaje de justicia por la fe que deberíamos predicar es exactamente el mismo mensaje que predicó Lutero. Ahora, ¿es eso así? Bien, Ellen White dice que el mensaje de la justicia por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. Por tanto, si nuestro concepto de justicia por la fe es el de Lutero, él debió predicar el mensaje del tercer ángel. Pero, ¿predicó Lutero el mensaje del tercer ángel? La respuesta es no. Os pregunto, ¿existía entonces la imagen de la bestia? ¿Iba la ley a imponer la marca de la bestia? Por supuesto que no. Eso no era verdad presente en los días de Lutero. Si nuestro concepto de justicia por la fe es idéntico al de Lutero, quiere decir que él predicó el mensaje del tercer ángel. Y Ellen White dijo explícitamente que ni Martín Lutero ni otros reformadores proclamaron nunca este mensaje. Por tanto, la justicia por la fe que hay en el mensaje del tercer ángel va más allá de lo que enseñaba Lutero. Va más allá de una justificación meramente legal, va más allá de la justicia imputada de Cristo. Habla de los frutos en la vida de la persona justificada, de los que Martín Lutero habló, pero los que no hizo demasiado énfasis. Habla de vivir una vida santa como resultado de aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. En el Conflicto de los Siglos, página 356, Ellen White nos dice explícitamente que Martín Lutero no predicó el mensaje del tercer ángel.
Luego, nuestra visión de la justicia por la fe ha de ser diferente a la de Lutero. Ella se refiere al mensaje del primer ángel, pero lógicamente si Lutero no predicó el mensaje del primer ángel, tampoco predicó el mensaje del tercer ángel. Dice así la cita: semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. Pablo, como hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Por tanto, podéis ver que el mensaje de la justicia por la fe que Dios nos llama a predicar, el mensaje del tercer ángel, no es idéntico al mensaje de justicia por la fe que predicaron Lutero y los reformadores. Eso no quiere decir que el concepto de Martín Lutero de justificación por la fe hasta donde él llegó era incorrecto. Nosotros también creemos que cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador y Señor, esa persona recibe la justicia de Cristo imputada. Y Dios lo ve como si nunca hubiera pecado. Es aceptado en el amado. Nosotros, al igual que Martín Lutero, creemos eso. Lo que Lutero y otros muchos hoy en día no enfatizan es lo que resulta de esa experiencia, la nueva vida de esa persona. Recordad que el modo en que la persona camina tiene que ver con las vestiduras que lleva. Lo vimos antes. Ahora, en Apocalipsis 14:12 termina el mensaje del tercer ángel y ese versículo contiene 3 puntos destacables. El primero es la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. El segundo punto es los que guardan los mandamientos de Dios. Y el tercer punto es lo otro que guardan, la fe de Jesús. ¿Van estas personas a adorar a la bestia? ¿Van a adorar a la imagen? ¿Van a recibir la marca? No. Por tanto, estos individuos que tienen la paciencia de los santos y guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son individuos que bajo ningún concepto adorarán a la bestia ni a su imagen, ni recibirán la marca. Hablemos primeramente de la palabra paciencia. Esa no es la mejor traducción. La palabra griega es upomoné. Una mejor traducción sería perseverancia. Una persona que persevera es la que no flaquea, no se rinde. Es como la viuda del capítulo 18 de Lucas, que insistía e insistía al juez hasta que éste dijo que le haría justicia. Y la parábola acaba diciendo, ¿no hará Dios lo mismo con su pueblo? A ese tipo de perseverancia se refiere. ¿Va a necesitar perseverancia la generación del fin? Desde luego. Va a haber una demora, va a haber una gran prueba. No se podrá comprar ni vender, habrá un decreto de muerte. Desde luego que necesitarán perseverancia. Y a propósito, Jesús utilizó la misma palabra cuando dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Un segundo punto, tras la perseverancia de los santos, es que dice que guardarán los mandamientos de Dios. ¿Guardará el pueblo justo de Dios en el fin de los tiempos los mandamientos en sus vidas? El mundo cristiano no habla de esto. Hoy en día se dice, Jesús murió en la cruz, simplemente cree, es suficiente. Y continúan viviendo como el diablo, lo cual evidencia que no han experimentado la justicia imputada de Cristo.
pues las obras muestran si la fe es verdadera. Mañana, en la segunda parte, vamos a ver un poco más la relación entre la fe que justifica y las obras, las cuales aparecen como resultado o como fruto. Y el tercer punto, tras la perseverancia de los santos y guardar los mandamientos de Dios, es guardar la fe de Jesús. La fe es lo que les lleva a guardar los mandamientos. Las obras resultan de la fe, pero ellos tienen un tipo especial de fe. La fe de Jesús. Ahora, ¿cuál es la fe de Jesús? Vayamos a la experiencia de Jesús en el Getsemaní y en la cruz. Quiero leer en El deseado de todas las gentes, página 753. Es una poderosa cita del espíritu de profecía sobre cómo venció Jesús. Os pregunto, ¿pasó Jesús por una severa prueba en sus últimos días? ¿Hubo un decreto de muerte contra él? Parecía que su padre le había desamparado, por supuesto. ¿No le pidió a su padre que le apartara la copa de su ira de ser posible? Él pasó por un tiempo de tribulación muy severo, por una severa crisis, pero perseveró. Esa es la fe de Jesús, perseverar. Observad cómo lo describe Ellen White en El deseado de todas las gentes, página 753. Sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Así que no podía sentir la presencia de su Padre, no se veía saliendo del sepulcro, sentía que el pecado que soportaba era tan grande que nunca volvería a ver el rostro de su Padre. Entonces, ¿por qué perseveró? ¿Por qué no se rindió? ¿Por qué insistió en guardar los mandamientos de Dios? Ellen White tiene una hermosa cita donde explica el tipo de fe que él tuvo cuando pasó por esta crisis. Está en El deseado de todas las gentes, página 756, y será la última cita por hoy. No faltéis mañana, pues hablaremos un poco más sobre justicia imputada, justicia impartida, mensaje del tercer ángel, la prueba que viene sobre nosotros y cómo el pueblo de Dios va a prevalecer. Ellen White relata en esta cita cómo venció Jesús, a pesar de sentir que no vería más a su Padre. Dice así: entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios,
Cristo había apurado los últimos pozos de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Esa es la fe de Jesús. En medio de la crisis y de la prueba, ¿va el pueblo de Dios a pasar por una prueba similar durante el tiempo de angustia? Absolutamente. Y la fe de Jesús será la única fe que permitirá al pueblo de Dios pasar la prueba. Y, por tanto, la generación del fin se caracterizará por tener una vida ejemplar. Se habrán entregado a Jesús y habrán recibido la justicia de Cristo. La justicia interior se manifestará en la justicia exterior. El pueblo de Dios tendrá la perseverancia de los santos, guardará los mandamientos de Dios y manifestará la firme e inconmovible fe que tuvo Jesús en los momentos finales de su vida en esta tierra. Por tanto, para terminar, ¿tiene la justicia por la fe algo que ver con un cambio en la vida? Desde luego que sí, porque cuando nos hemos entregado a Jesús, cuando hemos sido justificados por su justicia imputada, el resultado será que Jesús nos impartirá su vida y viviremos su vida. Eso es lo que Dios espera de la generación final. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio de poder estudiar este tema, este glorioso tema que inspira al corazón, que inspira al alma. Te pido, Señor, que nos ayudes a estar en esta generación final, esta generación que persevere, que guarde tus mandamientos y que tenga la firme e inconmovible fe de Jesús. Te pedimos que sigas bendiciéndonos para estudiar la segunda parte de este tema. Te agradecemos que escuches esta oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén.